Regresamos a Argumentos, gracias por estar en sintonía. Seguimos conversando con el periodista e historiador Pedro Elías. Hemos, venido conversando un poco pues, sobre los últimos acontecimientos que se han venido desarrollando en nuestro país y también en el continente. Y bueno, voy a decir que también pues desde el primer o el segundo semestre del año pasado para acá pues se han suscitado cambios pues luego del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esos países que en algún momento reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pues muchos empezaron pues a cambiar sus discursos en el último trimestre también del año 2022. Hay cambios que todavía se siguen generando iniciando este año 2023, así como también cambios de presidencia en el continente latinoamericano que favorecen al gobierno de Nicolás Maduro, el regreso de las izquierdas, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro en Colombia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, quien recientemente, pues estos días también veíamos las revueltas por parte de sectores que le adversan. En fin, el panorama político pues ha venido teniendo un giro y que pues podría traer otras consecuencias en la dinámica de las relaciones internacionales de Venezuela. Hemos visto en los últimos días cómo se afianzan las relaciones con Colombia, una nueva visita del presidente Gustavo Petro a nuestro país, las relaciones con Brasil, que pues para este año se esperan que obviamente sean muy diferentes a las que se sostuvo con Jair Bolsonaro. En fin, todo esto cómo podría beneficiar no al gobierno venezolano, a la población de Venezuela que está esperando respuestas contundentes, que como veíamos están en las calles exigiendo soluciones, las demandas de los docentes, de los trabajadores y todos estos temas pues que han venido durante los últimos años. Bueno, yo no tengo otra cosa que celebrar que Venezuela a partir de ahora pueda estar superando su proceso de aislamiento, de desconexión con el mundo, esa desconexión y aislamiento con el mundo, que no solamente es resultado de las sanciones, sino también un poco de las políticas que se han llevado a cabo como políticas de Estado en Venezuela, y que eso empiece a cambiar, bueno, con gobiernos o presidentes que son menos hostiles al gobierno venezolano, el caso de Lula, por supuesto, o menos hostiles, no, más amables o más cercanos del punto de vista de entidades políticas, como el caso de Lula en Brasil, como el caso de Petro en Colombia, como el caso de Chile, Gabriel Boric, cosas de esa naturaleza, que son hombres, digamos, líderes de izquierda en cada uno de sus países, y este es un gobierno con una inclinación obviamente de izquierda y socialista, que se autodefine como una revolución de carácter socialista. Bueno, eso es positivo porque es que el nivel de aislamiento de Venezuela ha sido muy grave. Yo te ponía el caso del canal de navegación del lago de Maracaibo. Eso simplemente 4 años que un barco no sale hacia los Estados Unidos a llevar petróleo. Bueno, es mucho tiempo en la vida de un país, mucho tiempo perdido en estas cosas. Bueno, esa noticia que salió, que tenía 15 años que no llegaba un crucero a la isla de Margarita. a Venezuela, que no llega un crucero a Venezuela. Cuando uno salía, yo el tiempo que viví en Caracas, ahora vivo en Maracaibo, el tiempo que yo viví en Caracas, donde estudié bachillerato y en la universidad, que uno iba a la Plaza Bolívar y se encontraba con aquellos señores de la tercera edad, de Canadá, de Estados Unidos, recorriendo la Plaza Bolívar, recorriendo el recorrido del casco el histórico. eje monumental del casco histórico, y los veía permanentemente ahí, que se venían de bajar de los barcos que llegaban a La Guaira. Bueno, eso tenía 15 años que eso no ocurría en Venezuela. Bueno, ¿cómo es posible que eso ocurra? Bueno, si esta situación geopolítica de gobiernos más amigables hacia Venezuela puede hacer que el nivel de aislamiento y desvinculación con el mundo se supere, bueno, yo lo celebro muchísimo, porque en buena parte el proceso de deterioro económico venezolano tiene que ver con esto, porque nosotros vivimos en una era de globalización y de inserción con las realidades mundiales y con las corrientes mundiales, políticas y económicas, y sobre todo económicas. Que por cierto, mañana vamos a tener argumentos de este tema, pues de la llegada de este primer crucero en 15 años que llega a la isla eso es doloroso, de Margarita, al estado de Nueva Esparta, tantas personas que dependen del turismo, se cuenta fácilmente, el mercado de conejeros, los artesanos, bueno, en fin, todas esas pequeñas posadas y cadenas de hoteles, pues que lamentablemente durante los últimos años perdieron, o sea, grandes cadenas de hoteles vacías, con habitaciones vacías, perdido demasiado tiempo perdidas en esta guerra política venezolana, esta lucha por el poder. Dos minorías agresivas han atenazado a la población venezolana y nos han consumido en una pugna por el poder que ha tenido como consecuencia esto que estamos viendo. Ese es el drama político venezolano. Que nos han tenido pues como resultado una situación dramática
para los venezolanos, difícil pues Muy difícil. ver soluciones para la población cuando ven que de repente hay fotografías de encuentros, que se estrechan la mano, pero que pasa el tiempo y no ven las soluciones, no ven las Pasa respuestas. mucho tiempo. Eso es el problema. Ahora vemos este el pequeño tiempo caso, no se esta regenera. llegada, y porque por supuesto a todos nos alegra, es una buena noticia en medio de tanto. Sin embargo, no es suficiente. Sabemos que se necesita pues más llegada de aviones, Pero por de supuesto, vuelos internacionales a nuestro país para muchísimo recuperar el más. tema del turismo, entre otras acciones que también podrían estarse desarrollando en nuestro país. Y a veces pareciera que las prioridades no son tomadas en cuenta. Decíamos en Navidad, bueno, vemos muchas calles hermosísimas, llenas de luces, pero lamentablemente los huecos están en las calles. Vemos pues cómo se han recuperado edificios, cómo han creado nuevos locales comerciales, pero lamentablemente si vamos a un hospital público no hay insumos, no hay guantes, los pacientes tienen que comprar sus propios insumos, sus medicinas para poder operarse en un hospital público. Eso vamos a estar hablando al regreso y también qué soluciones se podrían ver a mediano plazo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más argumentos.